Claro, Bueno, cuando vos bienvenidos a digas. todos. Qué bueno que se sumaron tantos. Yo soy Clara González Chávez, los voy a estar acompañando en el encuentro de hoy de Suma a la Ruralidad, Enseñanza, Aprendizajes y Pandemia, que está organizado por la Fundación Monge y la Fundación Pérez Companc. En este ciclo de encuentros estamos abordando distintas temáticas vinculadas con la educación en contextos rurales, con el objetivo de acercarles herramientas que les puedan ser útiles para transitar este tiempo de la mejor manera. Estas charlas se desprenden del proyecto de MOOCs del programa Sembrador. Sabemos que muchos de ustedes ya lo conocen, pero algunos de ustedes no, así que los invitamos a explorarlos entrando en www.fundacionbelargaY.org/MOOCS. Ahora igual lo vamos a escribir en el chat para que les pueda quedar registrado. En el encuentro de hoy tenemos como invitada a Graciela Capelletti, que es magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires, y tituló su charla Repensando la evaluación en estos tiempos. La dinámica del encuentro va a ser así. Gachi va a exponer durante 20 minutos, y después vamos a abrir un espacio de preguntas e intercambio para seguir compartiendo. Lo que les vamos a pedir es que escriban sus preguntas en el chat. Nosotros lo vamos a estar leyendo durante todo el encuentro y al final voy a ser yo la que voy a hacer las preguntas en voz alta. Si todavía no lo hicieron, los invitamos a escribir en el chat desde dónde se están sumando para probar cómo funciona y ver que les ande bien. Los micrófonos de todos van a permanecer silenciados durante todo el encuentro para no generar interferencias, pero los vamos a estar leyendo, y también los estamos leyendo si escriben y comparten en redes sociales con el hashtag #SumaLaRuralidad. Además les cuento que el encuentro de hoy va a quedar grabado, así que en la semana se los vamos a mandar por mail, junto con todos los materiales que se mencionen durante el mismo. Sin más introducción, bienvenida Gachi, y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Clary, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio para compartir con todos ustedes un rato conversando. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están acá. Sinceramente es muy hermoso, muy reconfortante vernos en este rato. Y por otro lado, Clary, pedirte que si me voy pasando de tiempo me avises, porque yo por ahí después me voy entusiasmando y pum, entonces me avisas y yo voy cerrando, porque me puede pasar eso. Bueno, me da mucha alegría estar acá, pensando en compartir con ustedes algunas ideas acerca de la evaluación, ¿sí? Cuando hablábamos acerca del título de este espacio, yo decía, bueno, algo que tenga que ver con repensar la evaluación en estos tiempos. Y cuando pienso en la evaluación, hay una primera cuestión que es, si bien acá estamos haciendo un zoom a la ruralidad, la idea es pensar la evaluación siempre desde un contexto, ¿sí? La evaluación es algo, una instancia que se tiene que dar contextualizada, y en este sentido, lo que yo hablé acá, algunas cuestiones se aplican específicamente a unas escuelas y no a otras. Digo, todo esto tiene que ser puesto en contexto en el marco de cada escuela, cada aula, cada docente con su grupo de alumnos, ¿sí? La primera cuestión que uno tendría para decir es que no existe evaluación a prueba de contextos. Entonces, en ese sentido, me parece que es bien importante pensarlo como desde ese lugar. Y la intención es, en este espacio, ofrecer algunas ideas que ustedes puedan ir tomando, casi como de algún modo, como horizontes, que nos ayuden a pensar la evaluación concreta en cada una de las instituciones, ¿sí? Así que, bueno, comienzo con esto. Primero, todos los que estamos en educación y en escuela, sabemos que hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? Y entonces, tradicionalmente se ha dividido la evaluación conceptualmente entre evaluación diagnóstica, sumativa y formativa, ¿sí? En este sentido, se identifica que la diagnóstica es al inicio, la formativa es durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y la sumativa al final,
Esta clasificación, si bien puede llegar a ser pertinente, es una clasificación que hoy podemos entender de otro modo, ¿sí? Cuando trabajamos hoy desde el paradigma, desde una evaluación alternativa, ¿alternativa qué? A la evaluación tradicional, nosotros lo que pensamos es que la evaluación siempre debiera ser formativa, en tanto y en cuanto ofrece a los alumnos una oportunidad para seguir aprendiendo. Es decir, que aquello que nosotros hacemos en el marco de la evaluación nos permite ofrecer pistas a los estudiantes para que vayan mejorando en su proceso, para que cada vez aprendan más. Este es un punto que es muy importante porque yo de lo que voy a hablar tiene que ver justamente con ese tipo de evaluación, para ayudar al otro a aprender, ¿sí? No voy a hablar de la evaluación como una instancia de medición y de certificación y de calificación. De todos modos, hoy, y repensando la evaluación en estos tiempos, hay normativa que justamente refiere a la necesidad de no estar calificando como lo hacemos habitualmente. Por supuesto, esto tendrá sus particularidades en cada una de las jurisdicciones, pero digo, es desde el lugar de la evaluación para aprender que es que yo estoy conversando hoy. Disculpen, pero leo en el chat que hay algunos que no están escuchando. Supongo que la mayoría sí está escuchando, ¿no? Cualquier cosa, Clary, me van avisando, ¿está bien? Sí, quédate tranquila. Bien. Entonces, la primera cuestión que yo quiero mencionar para todas y para todos es que cuando pensamos la evaluación, lo primero que tenemos que pensar es la coherencia entre cómo enseñamos y el proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, yo si bien hoy no me voy a meter acá en cómo es la enseñanza, sí es necesario pensar que si hay variantes en función de cómo enseñamos en estos tiempos de pandemia, lo que nosotros vamos a evaluar tiene que estar considerando cómo fue ese proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, hay una primera cuestión que parece como si fuera de sentido común, pero que muchas veces no termina siendo de ese modo, es revisar el proceso de enseñanza, lo que yo pude hacer en este tiempo de pandemia, con mis estudiantes en zona de ruralidad, ¿sí? Y con las características de mi escuela, porque no es lo mismo una escuela con personal único, con multigrado, que escuelas que son más grandes y que tienen características parecidas a las de las escuelas urbanas, o no es lo mismo escuelas que tienen mucho acceso a la conectividad que escuelas que no. Entonces digo, es en función de lo que yo pude hacer en este periodo, construir un referente de evaluación, o sea, qué es lo que yo miro en relación con la evaluación, y en función de eso diseñar la situación de evaluación. Entonces, una primera cuestión, lo vuelvo a remarcar, es esta idea de la coherencia entre la enseñanza y la evaluación, y el revisitar qué es lo que yo pude hacer en el proceso de enseñanza, cuáles fueron las oportunidades de aprendizaje que yo les pude generar a mis estudiantes, y en función de eso, diseñar una situación de evaluación. Y acá también quiero hacer como un paréntesis. Cuando yo hablo de diseñar la situación de evaluación, no estoy hablando de diseñar una prueba, ¿sí? Digo, porque a veces diseñar la situación de evaluación es ir observando, mirando, analizando las producciones que pueden haber hecho nuestros estudiantes, y es a partir de eso que se ofrece devoluciones, ¿sí? No es necesario diseñar sí o sí una situación de evaluación, una prueba, como lo consideramos habitualmente, sino que a veces basta con repasar con algunos criterios la producción de nuestros estudiantes. Entonces digo, en este sentido,
tener presente que cuando yo hablo de diseñar la situación de evaluación, no estoy pensando en una prueba al final de un proceso o al promediar un proceso. Bien, en función de pensar en la coherencia, la primera cuestión es que cuando yo enseño, estoy proponiendo distintas capacidades, distintos saberes, para que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, yo necesito pensar que no hay un único instrumento que me permita recuperar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Entonces, una primera cuestión que yo les diría es, en este sentido de repensar la evaluación, es pensar en variedad de instrumentos de evaluación. Entonces puede pasar que mirando el recorrido yo diga, esta actividad, esta propuesta que les di a mis alumnos para que hicieran, es súper importante para que yo pueda ver qué aprendieron en relación con tal o cual capacidad o con tal o cual contenido que estuve enseñando. Entonces, no necesito tomar una prueba sobre eso. Yo puedo analizar todas esas actividades y esas ya son un insumo para esa devolución que voy a hacer acerca del recorrido. Pero también por ahí hay alguna cuestión que yo quiero indagar puntualmente, y entonces para eso sí diseño un instrumento de evaluación acotado, específico para aquello que quiero ir mirando. Entonces, otra cuestión a analizar es la variedad de instrumentos, ¿sí? Donde no siempre es una evaluación, una prueba al final del recorrido, sino ir diciendo, yo voy a ir mirando esto y de qué modo lo voy a ir mirando. Por supuesto, yo ya mencioné, y esto es algo que yo comunico habitualmente, es la idea de compartir los criterios con los estudiantes. O sea, los criterios de evaluación a menudo son oscuros, son míos, los tengo el docente, ¿cómo se los voy a compartir? Estoy como dramatizando un poco la situación, ¿no? Pero la idea de decirles a los estudiantes sobre qué los voy a evaluar, qué cosas voy a tener en cuenta, qué voy a estar mirando en sus producciones, es parte de comunicar horizontalmente y democráticamente aquello que estamos llevando adelante. Y entonces esto realmente es algo que debiera suceder habitualmente en las aulas. La otra cuestión que es central es tratar de que en las situaciones de evaluación los alumnos tengan la posibilidad de volver a pensar sobre su propio proceso, ¿sí? O sea, sobre qué pudieron ir haciendo, sobre cuál fue su propio recorrido. O sea, no reponérselo yo, no te voy a evaluar sobre tal cosa, sino generar alguna situación en donde ellos puedan hacer algún proceso reflexivo sobre lo que fueron aprendiendo, ¿sí? Como dice John acá, trabajando metacognitivamente, ¿sí? O sea, poder pensar, ¿qué aprendí en este tiempo? ¿Sí? Una lindísima pregunta para compartir con los estudiantes. En esta etapa y en cualquier etapa es, ¿qué aprendiste en este tiempo y cómo te diste cuenta que lo aprendiste? ¿O de qué modo me podés convencer de que lo aprendiste? Contame, busca evidencias, ¿sí? Y la verdad es que tenemos posibilidades para hacer esto. Por supuesto, según cuanto sea el número de estudiantes, tendré más posibilidades de hacerlo en una conversación compartida como esta, o en un escrito que les pido y que luego me llega. Digo, eso dependerá, como decía antes, de cada contexto. Pero pensar sobre el propio proceso es algo absolutamente relevante. En este sentido, y en esta etapa más que habitualmente, es muy importante lo que yo pueda generar en un entorno compartido de evaluación entre pares o de autoevaluación, cuando yo le pido a cada uno que piense en qué aprendió en este tiempo, estoy pensando de algún modo en un proceso de autoevaluación, pero también
uno podría proponer una conversación compartida y podría favorecer instancias donde un compañero conversa con otro o se devuelve algo acerca de una producción, ¿sí? En donde yo le puedo ofrecer la producción de un compañero a otro compañero y decirle, no corregirle, vieron que hay como una cosa típica, a mí me la hacían hacer mucho cuando iba a la escuela, corregirle, evaluar la producción de tu compañero y ponerle una nota. La idea acá que yo estoy planteando no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con, te comparto la producción de un compañero. ¿Qué te hace quedar pensando esa producción? ¿Qué aprendiste acerca de la producción de tu compañero que te permite volver a mirar lo que vos hiciste? Entonces, esto realmente es como otra opción de la evaluación entre pares y la autoevaluación. Sí, claro, es muy motivante esto para cada uno de los estudiantes, ¿no? Y por supuesto, esto claramente se trata de un modelo de evaluación más de proceso que de resultado. Sí, claro, la evaluación va a ser un registro cualitativo y en este sentido lo que yo estoy tratando de decirles es todas las oportunidades para un registro cualitativo que nos presentan este tipo de actividades o propuestas que les estoy proponiendo. Bien, otra cuestión que es central y que yo ya, digo, los que me han escuchado alguna otra vez, soy muy insistente con esto, y que también esto está presente en los cursos de las MOOCs que hemos trabajado acá para el programa Sembrador, es esta idea de la autenticidad, ¿sí? Una evaluación cuanto más auténtica es, en términos de los estudiantes, en términos de lo que les propongo, más desafiante, más convocante resulta, y en ese sentido me permite como docente a mí hacer devoluciones y ofrecer retroalimentaciones que son más significativas para los estudiantes. Cuando una evaluación es auténtica, bueno, cuando presenta algún desafío que resulta significativo, cuando ubica a los estudiantes en un lugar de protagonista central, donde no les hago preguntas que son solamente de la disciplina o de los contenidos, sino que los ubico a ellos en un rol que les permita resolver alguna situación. A veces el rol es, si le tuvieras que explicar a un compañero de un grado más chico, o si le tuvieras que explicar a tu hermanito más pequeño acerca de tal cosa, ¿qué le dirías? Digo, ubicarlos en algún rol que les permita a ellos ser protagonistas de esa situación de evaluación. O sea, claramente me alejo aquí de una definición de evaluación donde lo que se les pide a los alumnos es que repitan conocimientos, ¿sí? En ese sentido, esto es claramente desde otra perspectiva. Bien, en algún caso veía que ahí en el chat preguntaban acerca de si evaluar es solo calificar o algo por el estilo. No, o sea, digo, claramente acá estamos hablando de una idea de evaluación que lo que permite es valorar el proceso que han venido llevando los estudiantes y ofrecer retroalimentaciones acerca de eso. La calificación es una cosa más de ese proceso que en este momento y por la situación de pandemia no estamos llevando adelante. Por otro lado también, una evaluación sería deseable que ofreciera opciones, es decir, ¿por qué evaluar con lo mismo a todos? ¿Sí? Puede haber alguna cuestión que sea compartida, pero también uno puede decir, bueno, elijan de todo este recorrido qué
qué de lo que hicieron a ustedes les hace sentir que aprendieron más y por qué. Entonces, eso realmente resulta muy valioso cuando el estudiante además puede tener alguna opción para poder elegir qué es lo que quiere mostrar para hacer visible de algún modo su aprendizaje. Claro, por supuesto, en plurigrado esta experiencia es de todos los días, ¿no? Porque, bueno, porque justamente el contexto nos facilita eso, pero más allá de pensar en un aula plurigrado, todas las aulas son heterogéneas, aun cuando estén con un mismo número, primer grado, segundo grado, quinto grado, y los alumnos tengan edades parecidas. Todas las aulas tienen heterogeneidad y en ese sentido poder pensar en esta idea realmente es algo maravilloso. Bien, para, para hacer como específicamente digamos una puntualización, toda situación de evaluación en estos tiempos tiene que favorecer que los alumnos puedan poner en juego sus saberes, que puedan mostrar sus logros, que también les permite identificar cuáles son las cosas que son sus fortalezas y cuáles tienen que seguir aprendiendo y tienen que seguir profundizando, ¿sí? Es un momento muy apropiado para eso, para poder ver dónde estamos y para poder ver cómo planificar el futuro, digo, en el sentido de el futuro de ese proceso, ¿no? Considerando que, bueno, además estamos en la situación de pandemia donde tampoco tenemos claro si todas las escuelas cómo va a ir avanzando esto y qué es lo que nos va a ir sucediendo. Uno se podría preguntar, bueno, pero Gachi, ¿cómo hacemos para aprender, para poder apoyarnos en alguna herramienta que nos ayude para esto? Porque si no, puede pasar que todo queda en un diálogo o en una apreciación como muy subjetiva del docente, ¿sí? Y este es un riesgo que nosotros tenemos. Yo en particular pienso que en esta etapa, cuanto más podamos acompañar desde la palabra, ya sea escrita o si tenemos la posibilidad de interactuar con ellos, ya sea mensaje de audio virtualmente, digo, cada escuela, como decía al inicio, tiene su situación de contexto, pero cuanto más podamos acompañar este proceso, más vamos a poder como poner en juego esta situación de encuentro que la escuela nos habilita habitualmente. Si yo tuviera que decir, bueno, cómo ayudar a que no nos sintamos que estamos absolutamente, subjetivamente acompañando este proceso, digo, bueno, yo me podría plantear algunas listas de cotejo, pensando qué es lo que yo quisiera mirar, que esté presente en los trabajos de nuestros estudiantes, y entonces esa lista de cotejo es algo que, si bien yo podría compartir con los estudiantes, y sería deseable compartir, digo, más allá de que la comparta o no, sí tener como alguna oportunidad de poder chequear indicadores que yo voy a mirar en sus producciones, y por otro lado, también para aquellos que puedan y que tengan disponibilidad y disposición para hacerlo, el trabajo con rúbricas es muy apropiado. Eso nos ayuda también a hacer foco en algunos criterios, no más de 3 o 4, o sea, no 18 criterios, y poder ir ofreciendo devoluciones a través de rúbricas. Y puntualmente también favorezco mucho el uso de protocolos, ¿sí? O sea, pensar en protocolos de evaluación es algo que es muy útil, o sea, habitualmente, pero sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Qué es un protocolo? Es una conversación regulada, ¿sí? Son unas pautas que yo establezco para una conversación y que la retroalimentación que les ofrezco a mis estudiantes o que les pido que se ofrezcan entre ellos tiene características parecidas. Por ejemplo,
yo habitualmente uso un protocolo, lo voy a escribir acá, que se llama SER, ¿sí? El protocolo es, lo estoy anotando acá puntualmente, más allá de que lo diga, lo estoy anotando en el chat, seguir haciendo, empezar a hacer y revisar, ¿sí? Es un protocolo muy sencillo. Entonces, cada vez que yo miro una producción de un estudiante o de un grupo de estudiantes, lo miro y le devuelvo algo acerca de qué cosas está bueno que siga haciendo, porque lo hace muy bien, porque lo veo en su trabajo, porque es una fortaleza. ¿Qué cosa veo que no, no están haciendo y que entonces le sugiero, sería bueno que empieces a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Mirando la producción, haciendo un foco en la producción, y si encuentro algo para revisar, le propongo que revise tal o cual cuestión. Entonces, en este sentido, y por supuesto yo podría saltear, o sea, digo, siempre un seguir haciendo, y algunas veces podré no poner un empezar a hacer y podré no poner un revisar, pero todas las producciones yo las estoy mirando con ese protocolo, que les comparto a los alumnos. Lo voy a mirar, a ver, acá estoy mirando, perdón porque me distraigo con el chat y que me parece interesante medir. Claro, sí, es probable que además en un modo de videollamada sea interesante para hacer foco y valioso para hacer foco, por eso es que lo estoy planteando. Y es un protocolo que es absolutamente sencillo, que solamente tiene tres tipos de entradas, y que por supuesto cuando lo ponemos en juego, nosotros siempre el seguir haciendo tiene que estar, porque eso justamente predispone al otro a escuchar de otra manera y nos obliga a nosotros como docentes a tener que hacer foco en algo que los estudiantes ya hayan logrado. Y por otro lado, la cuestión de, bueno, empezar a hacer si es necesario o revisar si es necesario. Por supuesto, esto en el marco de la pandemia intenta hacer un aporte que yo, por supuesto que, como lo dije al inicio, digo, cada uno lo piensa en su contexto, porque sería muy sencillo para mí acá hablar como en una generalidad, pensando que todos los escenarios son iguales, y sabemos que no lo son, aun cuando no hay pandemia, ¿sí? Entonces, en este sentido, es muy, muy importante que ustedes tomen lo que puedan tomar. El protocolo es una opción. A veces esa no es una opción posible porque ¿cómo hago para comunicárselos? Sobre todo si está muy mediado por la familia, pero la verdad es que en ese sentido uno podría decir, bueno, no comunico que es un protocolo, pero sí la devolución que hago, la hago pensando en algo que estoy favoreciendo en relación con algo que quiero que los alumnos sigan haciendo y algo que les propongo que revisen, ¿sí? En relación con esto es bien, bien interesante. También uno podría pensar armar su propio protocolo, ¿no? Y esto solamente lo dejo aquí presente, no voy a ahondar ahora en cómo elaborar el propio protocolo, pero sí por ahí uno dice, bueno, yo dos cosas, y entonces me pienso una lógica que implique siempre valorar algo y luego poder ofrecer alguna, alguna sugerencia o alguna orientación. Lo más Grachi, importante, sí, perdón, te Clarín. interrumpo 2 segundos. Por ahí algunos no saben bien qué es una rúbrica o cómo se arma. Si querés contar un poquito más sobre eso. Sí, sí, yo menciono igual en este sentido, también les puedo compartir bibliografía porque solamente hablando me parece como difícil explicar eso. Pero la magia de la televisión, no todos están conectados, pero
para los que están conectados con cámaras, miren, es una tabla en donde yo en las filas establezco criterios de evaluación, y en donde cada columna representa un nivel de desempeño de mis estudiantes. Entonces, para hacerlo de una manera muy sencilla, pero igual prometo enviar algunos links y también algún documento escrito para poder explicitar. Sí, ya sé que hay algunos que solo escuchan y no pueden ver, pero no me aguantaba porque no me parece que les pueda explicar una rúbrica sin mostrarles algo. Es una tabla, ¿sí? Una tabla donde las filas representan los criterios y las columnas son niveles de calidad. Entonces, por ejemplo, si hubiera un criterio que fuera capacidad de argumentar, ¿sí? Que ponen los alumnos en juego, por poner uno que sea como bastante genérico, yo diría, puedo tener un nivel muy alto donde los alumnos argumentan haciendo foco en la hipótesis que quieren defender, considerando la bibliografía y relacionando con otros argumentos, ¿sí? Ese sería el nivel más alto. Lo estoy inventando en el momento, por eso por ahí no lo formulo correctamente. El nivel que le sigue sería argumenta utilizando bibliografía, y el nivel que le sigue es argumenta utilizando sus propias opiniones, sin recurrir a la bibliografía, y en el último no aparece, bueno, no debería haber un no en el nivel de desempeño, pero argumenta y solamente recurre a la bibliografía con ayuda, por ejemplo. Entonces ahí yo tendría como un renglón de lo que es la capacidad de argumentar. Yo podría pensar 3 o 4 criterios que quiero observar en las producciones y en función de eso armar rúbricas. Digo, esto igual amerita otra charla donde solamente trabajo con rúbricas, pero lo dejo planteado por el pedido de Clary y por el pedido de algunos que están preguntando ahí o proponiendo ahí, y hay varios que dicen que ya las aplican buenísimo en relación con eso. Bien, para terminar, una de las cuestiones que yo quería mencionar es que cuando uno está evaluando, una de las, en estos tiempos en particular, una de las cuestiones en las que tenemos que hacer foco es en cuáles son los objetivos de aprendizaje que yo me propuse, o sea, cuáles son las intenciones que yo tuve con ese proceso de enseñanza que fui llevando adelante. ¿Qué es lo que yo quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué es lo que yo me propuse que mis alumnos comprendieran? Tener en foco eso, en función de eso pensar, bueno, ¿qué es lo que ellos tendrían que poder hacer para mostrarme a mí, pero también a ellos mismos y a sus familias, qué es lo que aprendieron? Porque eso me va a permitir a mí buscar cuáles son las evidencias de esos aprendizajes. Y en función de esas evidencias, yo poder pensar, bueno, qué niveles de desempeño, de qué modo ellos han llegado a poder mostrar esa evidencia. Todos lo manifiestan del mismo modo, hay algunos que han llegado a un resultado, a un momento en su aprendizaje que está, ya, digamos, supera mis expectativas, hay otros que están en camino, digo, poder ir pensando como esas 3 dimensiones en paralelo, cuáles son y fueron mis objetivos de aprendizaje, qué es lo que yo esperaba que ellos aprendieran o que comprendieran, cómo yo voy a mirar que eso esté presente en sus aprendizajes, y luego poder ver si hay distintos modos de expresar esa evidencia de aprendizaje. Y en ese sentido, en función de eso, yo poder hacer una devolución, no de todo, sino de algunas de esas cosas. Por eso focalizar y hacer uso de protocolos es algo como muy importante para eso.
Bien, ¿Vamos a quedo, preguntas? sí, abierta a preguntas. Bueno, tenemos 15 minutos. Sí, Salieron muchas preguntas, muchas las fuiste respondiendo durante la charla. Una que salía bastante era, bueno, ¿cómo hacer en este tiempo de cuarentena en el que los chicos están trabajando también con sus familias, entonces hay un poco de trabajo conjunto? ¿Cómo evaluar cuando no sabemos bien si están trabajando solos o no? ¿Qué priorizar? Un poquito de eso. bien. Ahí me parece que que vuelvo a algo que decía antes, ¿no? Cuando nosotros pasamos de la presencialidad a la virtualidad en este tiempo de pandemia, digo, a la virtualidad, a la distancia, digo, como sea que cada uno va llevando adelante esto, ¿sí? Nosotros no podemos seguir pensando que lo que hacíamos en la presencialidad es lo que estamos haciendo ahora. O sea, no estamos enseñando lo mismo, no vamos a enseñar lo mismo. No quiero decir con esto que sea menos que antes, ¿sí? Digo, no lo sé, o sea, yo en este sentido todavía estoy muy atenta porque creo que hay cuestiones que estamos enseñando ahora que quizás estén enriquecidas respecto de otras situaciones. Pero para nosotros hoy es una variable que en muchos casos, no digo en todos, las familias están presentes. La verdad es que pensar que yo voy a poder separar lo que hacen las familias de lo que hacen los estudiantes es una hipótesis que no vamos a poder abordar, ¿sí? Yo no voy a poder tener certeza de eso. Y me pregunto, ¿es necesario que la tengamos? Entonces, por eso me parece que es muy importante tratar de volver a cuáles eran mis intenciones de aprendizaje para esta situación, para este alumno, para esta familia, y lo que yo devuelvo claramente va a ser lo que pueda devolver, ¿sí? Sabiendo que no es que voy a hacer foco exclusivamente en lo que mi alumno pudo hacer solito. En algunos casos sí, dependerá de qué familia, pero yo no puedo partir de la hipótesis de que voy a poder escindir lo que hizo la familia de lo que hizo el estudiante. Y en este sentido, mis devoluciones van a tener que acompañar ese proceso. Yo diría, poder hacer un foco acerca de qué cosas se pueden seguir, este estudiante puede seguir haciendo, puede seguir completando sus tareas en la forma que las está haciendo, seguir preguntando lo que está preguntando, y qué cosas empezar a hacer tendrán que ver con aquello que yo vea que le tenga que devolver ese estudiante, pero no sería para mí en este momento una posibilidad tratar de ver qué es lo que le devuelvo al alumno porque no puedo separar lo que hizo la familia, no lo voy a poder hacer. Y realmente hay algunas experiencias en donde tratan de hacer evaluaciones virtuales con la persona ahí para ver que son situaciones que son, todas nos ponen en un lugar de mucho control, en un momento donde justamente eso no es algo que podamos regular. Sinceramente voy más por acompañemos este proceso y creo que la normativa federal también va para eso, acompañar el proceso y luego tendremos oportunidades de poder ya hacer más foco en el alumno cuando podamos estar delante de ellos, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Qué más? Buenísimo. Buenísimo. Después había otras preguntas que tenían que ver un poquito con esto de evaluar, sobre todo en este contexto, asincrónicamente. Muchos, Ujú. como son de contextos rurales, no están trabajando con conectividad en vivo, entonces están evaluando en diferido o con alumnos que por ahí no tienen una continuidad pedagógica estable en esta época de pandemia y por ahí también en el resto del año. En este caso, ¿vos dirías que las rúbricas serían lo indicado o qué les recomendarías en este momento de la evaluación asincrónica? Mira, Clary, y digo, y les hablo a todos en función de la pregunta de Clary. Primer cuestión, yo creo que hay normativas jurisdiccionales, o sea, federales y jurisdiccionales, que están generando recomendaciones acerca de eso, y me parece que lo principal sería atender a esa situación, ¿no? Porque si no, o sea, no quiero ponerlos en un lugar de incomodidad desde esta charla, pero sí me atrevo, y ahí no a qué utilizar, o sea, ahí yo no hablaría de, por eso
preferí focalizar en protocolos, porque el protocolo es algo más casero, es algo que yo acuerdo más con mis estudiantes, y por eso no es que yo quise solamente dar un ejemplo, tuve un doble sentido cuando les dije revisar el propio proceso, ¿sí? Ahí a mí me parece que en este momento es muy oportuno para preguntarles a ellos qué aprendieron, ¿no? O sea, justamente porque no la situación de virtualidad o de la interactividad, pero yo sí les puedo decir, escribí qué es lo que aprendiste, o mostrame qué es lo que aprendiste en este tiempo y por qué te parece que lo aprendiste. A veces uno podría decir, esto que voy a decir es recontra urbano, ustedes lo pueden traducir a lo que quieran, pero la idea del semáforo, ¿no? ¿Qué cosas te parece que estás en rojo con lo que aprendiste? Porque te parece que no lo entendiste del todo. ¿Qué cosas estás en verde porque lo recontra aprendiste, te parece que lo sabes un montón? ¿Y qué cosas en amarillo? ¿Sí? Por decirlo de algún modo, ¿sí? De un modo semáforo que ustedes reconvertirán, aunque yo creo que el semáforo es una cuestión bastante globalizada y universalizada. Entonces, en ese sentido, el protagonismo se lo estamos dando a ellos, ¿sí? Esto es la pandemia y la situación de evaluación en pandemia nos pone de frente a una situación que para mí es la más maravillosa de todas. Digo, quedo horrible con esto, pero no es que estoy diciendo que viene la pandemia, pero sí que viene esta situación en donde lo que hacíamos para evaluar ya no nos sirve más, ¿sí? O sea, realmente tenemos que pensar cómo hacer. Y en este pensar cómo hacer, otorgar protagonismo al estudiante, decirles que ellos puedan pensar sobre qué aprendieron, sobre qué cosas se sienten seguros y sobre qué cosas les falta, es una oportunidad inédita, ¿sí? Que la verdad es que la pandemia nos viene a poner de manifiesto. Y bueno, me parece que poder preguntarles a ellos es un modo muy interesante de evaluar y que nos permite a nosotros hacer una evaluación cualitativa acerca de eso y una devolución cualitativa acerca de eso. Y esa evolución seguramente también va a ser para las familias, ¿sí? O sea, en este momento es así como se da. Alguien ahí preguntaba cómo evaluar la autonomía en estos tiempos de pandemia, y yo creo que justamente, digo, no por poner como criterio la autonomía y sos autónomo, más autónomo, excelente autónomo o menos autónomo, ¿no? Digo, no en ese parámetro, pero creo que justamente lo que hoy se pone en juego es esa construcción de autonomía y de una autonomía acompañada por las familias, digo. Este nuevo vínculo que se da hoy entre la familia y la escuela es un vínculo que se había estado desdibujando en los últimos tiempos. Entonces, es bien interesante eso. Sí, por supuesto, estos protocolos, el seguir haciendo, empezar a hacer, revisar o el semáforo, también con nosotros mismos. Ojo, que ahí tenemos un parámetro súper interesante para mirarnos cualitativamente a nosotros como docentes y también es una oportunidad para que podamos revisar nuestros propios procesos. Entiendo que estas devoluciones siguen más la tradición, por supuesto, del nivel inicial y del nivel primario, y que en la secundaria, esto que estoy diciendo ahora, es casi como una bomba, ¿sí? Bueno, eso es con lo que más va a haber que trabajar, sí, claramente. Los estudiantes esperan calificaciones numéricas, las familias esperan calificaciones numéricas, los profesores estamos habituados en la secundaria a trabajar con calificaciones numéricas. Bueno, este camino es un camino que también va a haber que acompañar en términos de acompañar a los docentes y a las escuelas, ¿sí? En ese sentido yo creo que el nivel inicial y primario tienen cierto aire en relación con esto. Sí. Excelente. Sí, muchos ahí comentaban un poco en relación a esto que vos decías de la autonomía y de estas nuevas maneras de evaluar o nuevas habilidades que estamos evaluando durante la pandemia y cómo iban a modificar también la evaluación cuando volvamos a las aulas, ¿no? Es como de acá vamos a aprender también un montón de cosas que de repente se van a hacer parte de la normalidad, de esta nueva normalidad que nos va a devolver a las aulas. Sí.
Si te parece, ¿querés dar un último mensaje así para terminar? ¿Algo? Sí, me quedé pensando, porque acabo de leer un comentario, que claro, cuando los chicos son chiquitos, preguntarles qué aprendiste a veces es difícil, ¿sí? A ver, cuando los chicos son chiquitos, digo, estoy hablando de nivel inicial y hasta el primer ciclo de escuela primaria, ahí, por supuesto que es buenísimo igual que yo les pueda preguntar qué aprendiste, ¿sí? Lo que pasa es que no lo voy a poder hacer con tanta formalidad, ¿no? O sea, a ver, escribime qué aprendiste, ¿no? Pero ahí una de las posibilidades es nosotros como docentes elegir una producción, y acá fíjense lo que estoy pensando, ¿sí? Cuando les decía ofrecer opciones. Yo como docente elegir una producción del alumno en la que yo como docente veo que ahí hay un montón de progresos, de avances, de evidencias de aprendizaje, y con esa producción decir, contame qué te parece que aprendiste acá, qué es lo que vos te parece que supiste hacer acá. Y entonces ya no hablo del qué aprendiste, que pueden hablar, o sea, hablan del mundo y sus circunstancias porque no pueden hacer foco, ¿sí? Porque les resulta más difícil. Pero con una producción de ellos delante, es más fácil hablar de la producción que de qué aprendiste en abstracto, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay una posibilidad, y ahí claramente no sería la misma producción para todos, sino que buscaría la más lograda de cada uno. Y entonces instalo esa conversación solamente sobre esa producción, pero eso ya habla de una devolución, de un acercamiento mío con ese estudiante que es único y que esa producción es única. Y después, cualitativamente, podría hacer lo que ya todos ustedes saben hacer, o sea, digo, todos los docentes tenemos estas prácticas habituales de evaluación, y tenemos oficio docente, pero más allá de eso que podamos hacer, bueno, empezar a pensar una situación donde pueda hacer una devolución en donde ese estudiante se siente implicado en su proceso de aprendizaje y también en su proceso de evaluación, ¿sí? Por supuesto ahí, si yo sigo las características que mencioné antes, estoy haciendo autoevaluación, estoy volviendo sobre mis pasos en un proceso metacognitivo, estoy haciendo que sea coherente la enseñanza con la evaluación, bueno, digo, todo eso que mencioné antes. Bueno, excelente, Achi, muchísimas gracias. Ahí vi que hay muchos mensajes de agradecimiento, de que la charla fue muy clara, así que realmente fue así. Gracias por compartir este rato con nosotros. A todos les aviso que vamos a mandar esta semana, probablemente el jueves, la charla grabada para que la puedan volver a ver. Seguro que hay cosas que quieren repasar o que quieren compartir con algún colega, bueno, lo van a poder hacer. Y también les vamos a mandar estos materiales que fue nombrando Gachi, sobre las rúbricas, las listas de cotejo y demás, para que puedan volver a repasarlos, y si algo no se entendió, que lo puedan volver a ver. Sí. Así que de esta manera vamos a dar por finalizado el encuentro. Esperamos que lo hayan podido aprovechar. Para los que todavía no conocen los MOOCs, les recuerdo, Gachi es profesora de estos cursos, y van a encontrar algunos de los contenidos de los que habló hoy. Así que los invito a explorarlos en www.fundacionbib.org/MOOCS. Estaba escrito en el chat por ahí, así que lo pueden volver a buscar. Los esperamos también el martes que viene, a todos los que quieran participar. Vamos a estar con María Laura Invinkelred y Cecilia Laspina, que van a estar hablando sobre aprender matemática desde casa. Todavía están a tiempo de anotarse, lo pueden hacer en el mismo formulario en el que se anotaron a esta charla. Y bueno, los esperamos el martes. Muchas gracias por sumarse, y gracias, Gachi, por tu tiempo. Gracias a ustedes, abrazo enorme, y bueno, lo que sea. Muchas gracias. Gracias a todos por estar y por compartir este ratito, ¿sí? Gracias a vos, Gachi. Chao, hasta luego. Chau.